Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de InfoAgro 24TV. Un espacio en el que cada semana ponemos a su alcance toda la actualidad, innovaciones y tendencias del sector para comprender mejor el presente y el futuro de la agricultura. Adelante con el sumario. En el programa de InfoAgro 24TV de esta tercera semana de marzo desgranaremos las noticias que han despuntado en los últimos días. En nuestra sección de entrevistas hablaremos sobre cómo maximizar la producción utilizando menos recursos gracias a diferentes estrategias con Alar Control y con Biocono. Un programa en el que además conoceremos qué acciones deberán llevar a cabo los agricultores en el invernadero en base al tiempo que hará los próximos días y veremos cuál está siendo la evolución de la venta de las frutas y hortalizas en las alhóndigas. Asimismo, en nuestra sección Pioneros conoceremos cómo un reputado empresario se fijó en un entonces joven Lorenzo Belmonte, con quien lograría llevar a cabo grandes proyectos para la agricultura del levante almeriense, marcando incluso un antes y un después en la misma. En esta tercera semana de marzo destacamos la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura de un nuevo pago para los agricultores y ganaderos afectados de la dana en Almería. Se trata de un nuevo pago de 2.015.870 euros a 91 nuevos agricultores y ganaderos almerienses afectados por la dana, que eleva el montante total abonado hasta el momento de esta línea de ayudas para compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias y que asciende a 7,31 millones de euros para 350 afectados en la provincia de Almería. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado la celeridad del Gobierno para tramitar estas ayudas con el fin de paliar los daños que han sufrido los profesionales por las inclemencias meteorológicas adversas en el campo. El Ministerio publicará en las próximas semanas los nuevos listados, con más agricultores y ganaderos con derecho a la percepción de estas ayudas a fondo perdido, que tienen un presupuesto total de 200 millones de euros, con una subvención máxima que percibirá cada beneficiario de 25.000 euros, con un mínimo de 5.000, siempre que no se hayan recibido ayudas directas a empresas y profesionales aprobadas por el Gobierno, en cuyo caso la cantidad a percibir será menor. De otro lado, hemos conocido que tras cerrar la campaña pasada con 12.600 toneladas comercializadas de pepino, Agroejido prevé aumentar su volumen de comercialización de esta hortaliza en un 20%. La empresa cerró la campaña pasada con 12.600 toneladas comercializadas de pepino, una cifra que ha ido en alza en los últimos ejercicios y que de cara al próximo prevé un repunte comercial en torno al 20%. Por segmentos, el pepino holandés acapara una superficie de cultivo de 60 hectáreas, con un caudal productivo de 6.200 toneladas comercializado prácticamente íntegro al mercado europeo. El pepino francés suma 3.300 toneladas producidas en 40 hectáreas de cultivo comercializado tanto en el mercado nacional como europeo al 50%. Por último, el pepino corto o español produce 3.100 toneladas en 38 hectáreas de cultivo que se comercializarán en su mayor parte en el mercado nacional. Más noticias. Hemos asistido a la visita del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, a Níjar, donde ha tenido un encuentro con empresarios agrícolas y ha destacado que el 30% de las medidas del Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía se encuentran ya en ejecución. Hemos podido hablar del regadío, de esa batería de ayudas que la Junta de Andalucía está poniendo a disposición del regadío, 325 millones de euros para modernizarlo, para construir terciarios, para llevar el agua regenerada hasta las comunidades de regantes, para seguir afianzando ese motor económico fundamental para nuestra tierra. Hemos tenido ocasión de hablar de las ayudas por 175 millones de euros que la Junta ha ampliado para la modernización y la adquisición de maquinaria y también del desarrollo del primer plan de fruta y hortalizas de invernadero que la Junta de Andalucía presentó hace apenas 10 meses en el municipio de Ejido, que cuenta ya con un nivel de ejecución de en torno al 30% y que está desplegando esas 43 medidas por valor de 441 millones de euros en beneficio de un modelo agrícola, insisto, sostenible, rentable y que supone el principal motor económico de toda la provincia de Almería y también de parte de la provincia de Granada. En esta misma línea, durante su visita a Almería, el consejero ha anunciado que las exportaciones de tomate de Almería sumaron cerca de 112.000 toneladas por un valor en el mercado exterior de casi 194 millones de euros entre los meses de septiembre y diciembre de 2024.
El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, durante su visita a Almería, ha anunciado que las exportaciones de tomate de Almería sumaron 111.773 toneladas, por un valor en el mercado exterior de casi 194 millones de euros entre el mes de septiembre y diciembre de 2024. Estas cifras reflejan, según el consejero, el esfuerzo, la profesionalidad y la capacidad de nuestro sector agroalimentario, además de la calidad de nuestros productos, que son elegidos cada día por millones de consumidores dentro y fuera de nuestras fronteras. El consejero también subrayó que para seguir siendo la huerta de Europa es fundamental que nuestros agricultores cuenten con los recursos que necesiten. El agua es clave y por eso desde el gobierno andaluz se están realizando, añadió, una apuesta sin precedentes por el regadío por valor de 325 millones de euros para garantizar el agua al campo, así como el apoyo histórico de la Junta para ayudar a la modernización de las explotaciones agrícolas con un presupuesto ampliado de hasta 175 millones de euros. Asimismo, hemos sabido, según datos del informe de Ecocampo de 2024 sobre el precio de las fincas rústicas en España, que Almería cuenta con las fincas agrícolas más caras del país, junto con la platanera canaria. Almería se ha convertido en una de las zonas del territorio nacional con mayor demanda de fincas o suelos rústicos, según el informe 2024 Ecocampo sobre el precio de las fincas rústicas en España, que indica que el precio medio en la provincia supera los 17.600 euros por hectárea, con lo que se supera la media de Andalucía en 5.152 euros, alcanzando los 6.680 euros más por hectárea que la media española, establecida en 10.948. La alta productividad de las tierras de cultivo en intensivo, la demanda de fincas rústicas destinadas al recreo, la benévola climatología durante prácticamente todo el año y la resaca de la pandemia por el coronavirus son factores que han llevado a que se estén pagando en el entorno de los 250.000 euros por los invernaderos de Almería y el sur de Granada, con picos de cotización que se elevan por encima de los 300.000 en áreas próximas a núcleos urbanos como es La Vega de la capital almeriense. Durante el último ejercicio, recordemos, cambiaron de manos en Almería más de 7.300 fincas, un número de operaciones un 12% superior al año previo, lo que generó una mayor demanda de compra o alquiler en las áreas rurales, así como un incremento de las transmisiones de fincas rústicas derivadas de herencias o cesiones, debido a que cerca del 45% de los propietarios de las tierras agrícolas tienen ya más de 65 años. En la actualidad, la agricultura enfrenta grandes retos como la escasez de agua, la necesidad de maximizar la producción con menos recursos, hacer frente a condiciones ambientales adversas, etc. Por eso nos encontramos hoy con Antonio Escudero, director comercial de Alar Control. Bienvenido. Hola, Antonio. Lidia. Buenas tardes. ¿Cuál es el papel que desempeña la automatización en este contexto del que hablamos y de qué manera marca la diferencia? Bueno, la automatización, como la palabra bien dice, la automatización es que lo hace un autómata de manera independiente y riega cuando y en el momento más necesario y justo para la planta, para que no haya ningún tipo de desperdicio. Uh-huh. ¿Qué ahorro supone para un agricultor tener un sistema automatizado? Un sistema automatizado, es decir, bueno, no sabría decirte el ahorro, sí la ventaja, es decir, los beneficios, es decir, cómo incrementaría sus beneficios en su producción y en el evitar cualquier tipo de inconveniente a la hora de plagas o enfermedades para el cultivo. Respecto al ahorro en el agua, ya hablando como hoy en día con gotero, es decir, es que hoy día estamos hablando de que el agua, estaríamos hablando de un 70 o un 80% de ahorro de agua. ¿Qué tipo de sensores ofrecéis para medir en tiempo real en las condiciones tanto del suelo como del clima? Bueno, los sensores que más estamos utilizando ahora mismo para suelo serían tensiómetros electrónicos y sonda de suelo que nos mediría la conductividad eléctrica, temperatura y porcentaje de humedad en el suelo. Uh-huh. Y esa misma sonda nos valdría para el hidropónico, la de temperatura, humedad y conductividad eléctrica. ¿Y cómo nos van a ayudar esos datos a mejorar los cultivos? Esos datos lo que nos van a dar es mucha información para que el consumo de agua de nuestra planta sea el óptimo en cada momento, y eso nos va a hacer que nuestros costes de agua o costes de energía sean los justos y necesarios, y nos llevará, bueno, pues al final es a lo que nos dedicamos aquí, a hacer mayor rentable a nuestro agricultor.
Vamos a desentrañar un poquito a qué se dedica Alarm Control. Hemos estado hablando de automatización. ¿Qué hace exactamente Alarm Control? En Alarm Control, bueno, comenzamos en los años 90, en el 90 aproximadamente, puro y duro éramos instaladores de riego. A los años nos dimos cuenta de que el riego era lo que más copado estaba aquí en Almería y tal, y fuimos, yo te diría que de los pioneros en que empezamos con el tema de la mecanización y control de clima dentro del invernadero. Eso te estoy hablando de los años 92, 94, donde éramos casi unas brujas aquí en el campo por ponerle motores a las ventanas. Y a partir de ahí fue un despegue porque, bueno, con el control, una vez que empezamos a automatizar todos los actuadores, ventanas, humidificación, pantalla, cualquier cosa que se le ponía al invernadero lo automatizábamos en función de unos sensores de temperatura. Después nos vino que empezamos a hacer el tema en semilleros, cogimos muchísima experiencia, incluso desarrollando proyectos integrales de semilleros, y hace unos 5, 6, 8 años dimos el salto a la agricultura en general, en el que hacemos proyectos integrales. Desde la fabricación, diseño, construcción, todo un llave en mano, que se conoce aquí en el campo. Ajá. Pues el sector cada vez es más exigente a la hora de dar solución a sus necesidades. ¿Cómo se adapta Alarm Control a esas exigencias cada vez más fuertes? Bueno, pues con mucho trabajo, nos adaptamos con mucho trabajo. Una de las exigencias que más está demandando el campo, puesto que el campo se está tecnificando cada vez más y no tiene nada que ver con control de clima y tal, es con servicio, con atención al cliente. Servicio postventa, es decir, el cliente, el agricultor cada vez tiene su finca más tecnificada y los caminos hoy lo que nos están llevando, que son lo que nos están marcando las diferencias a las empresas que llevamos aquí toda la vida, que es atención al cliente, servicio, atención. Hablabas antes de que la automatización puede ayudar también a prevenir plagas y enfermedades. ¿De qué manera puede el agricultor, con esos datos obtenidos en tiempo real, detectar problemas de plagas y de virus de forma temprana? Sí, mira, al final el plaga, enfermedad, el virus tiene ciertas características un poco más especiales, pero bueno, también, porque al final está muy ligado a la plaga, el virus, por el tema de los transmisores. Que haya la plaga o enfermedad o sea de mayor o menor gravedad va en función de unas condiciones climáticas que se nos dan dentro del invernadero, en las que tienes que controlar o por lo menos saber en cada momento qué condiciones climáticas tienes dentro del invernadero, temperatura, humedad, radiación, para por lo menos tener la información de que hacérselo pasar lo peor posible, es decir, intentar conseguir de que una temperatura o unas condiciones climáticas óptimas para el cultivo y no para la plaga o enfermedad. La información extraída, ¿de qué manera se representa? ¿Cómo es la manera en que se le presenta al agricultor? Bueno, hoy el agricultor hay que cogerlo un poco tal, el agricultor de hace 30 años no es el agricultor de hoy, el agricultor de hoy es un técnico en muchos casos sin titulación, pero es un técnico bastante formado. Es decir, hoy el agricultor se mueve muy bien en tabla Excel y tal. Es verdad de que siempre una gráfica es muy visual, donde le indica, tanto en riego, donde le indica dónde tengo mi capacidad de campo, mi déficit de riego y todo eso, y él entiende a partir de una gráfica cuándo da su riego y tal. Pero vuelvo a repetirte, el agricultor hoy día se mueve muy bien en una tabla Excel, es decir, entiende muy bien cómo desenvolverse en ella. Al final, para tener toda esa tecnificación también hay que tecnificarse uno mismo. Sí. Es decir, hoy nosotros, el agricultor es el que nos ha puesto las pilas en estos 30, 35 años que llevamos en el campo. El agricultor es el que nos ha puesto las pilas porque en algunos casos nos hemos visto sobreabordados por ellos. Y he dicho algunos casos, yo te diría que casi en la mayoría. Es decir, la demanda de tecnología y tal, en la mayoría o las necesidades nos la ha dado el agricultor. Por eso le preguntaba antes que cómo se adaptaba Alarm Control a esa He oído sobre la marcha, es decir, porque aquí al final
al final nosotros nos dedicamos a, esto es una empresa, es un negocio, no nos dedicamos a la investigación. La investigación la hacemos para sacar técnicas de tecnificación y tal, para mejorar ese problema que tiene el agricultor, que el agricultor lo que te llega y te pone un problema encima de la mesa y eres tú el que dices, vale, pues vamos a ensayo y error e intentar solventarlo. Y eso sí es lo que nos ha ido llevando año por año a solucionarlo. En ese sentido, ¿en qué líneas están trabajando ahora actualmente para solventar esos problemas que les plantean? Bueno, exactamente un problema ahora mismo, porque ya los problemas gordos de control climático, condiciones climáticas que teníamos en los 90, hoy son ya afinamos tanto en el detalle de que estamos hablando de cómo conseguir modular o cómo hacerlo para que el ahorro energético de esa mecanización que hacíamos antes sin miramiento al ahorro energético, ahora cómo poder hacerlo con el mínimo consumo. Y por ahí van las cosas. Las sondas de suelo, aparte independientemente de por intentar que la planta no se le aporte en mayor o en menor medida de lo que necesita, cómo hacer de que el agricultor ahorre agua. Ya no solo agua, es decir, para poder regar una cantidad de agua X, necesito consumir una cantidad de energía X con un cabezal de riego y tal. Si la planta con la mitad de cantidad de agua, su rendimiento es óptimo, el consumo de energía para ese riego va a ser también la mitad. ¿Podría comentarnos algún caso de éxito de alguno de sus proyectos? Sí, bueno, casos de éxito, todos son casos de éxito. Ahora estamos en lo último, por hablarte un poco mejor del año pasado, en el 2024, desarrollamos 2 proyectos de semillero, la ampliación de 2 grandes semilleros de aquí de Almería, que no tengo problema en decir el nombre, Natural Green, semillero, y Tecnobioplan semillero, es decir, donde le hicimos a cada uno de ellos, es decir, un semillero nuevo, totalmente nuevo. Una expansión de lo que... Una expansión del semillero. Además, estáis llevando a cabo, si no me equivoco, un proyecto puntero con Única Group. ¿En qué consiste? Bueno, además es una primicia, es la primera vez que hablamos en público del proyecto. Fuimos agraciados y bueno, aquí en tu programa quiero dar las gracias a Única por la confianza en Alar Control para la adjudicación del proyecto. El proyecto es un centro de experimentación e investigación donde ellos van a desarrollar sus pruebas internas de productos. El proyecto en sí son 8 invernaderos, creo que recuerdo ahora de cabeza, me parece que son 8 invernaderos de diferentes modelos y tipos porque quieren probar sus productos en los diferentes modelos de invernaderos que existen en el mercado. Y cargados de las últimas tecnologías y tal. Tampoco te quiero dar muchísimas más porque sí que tengo la libertad de poder decir de que sí, que el proyecto ya se está ejecutando y tal, pero no tengo 100% hasta dónde puedo decirte... No es algo totalmente vuestro y por tanto... No, el proyecto sí es nuestro y está en ejecución. Me refiero que está también la empresa Única que quiera tener ahí su resquicio de secreto. Entiendo que querrán hacer algún tipo de presentación. Vale, pues ¿cómo ha cambiado en estos 35 años desde que está trabajando Alar Control la automatización hasta estos días? La automatización cuando empezamos en el 90 era un PLC, un autómata que abría y cerraba ventanas, un on-off, abro la ventana porque me ha saltado una temperatura y la vuelvo a cerrar porque la temperatura ha bajado, a hoy, a donde yo puedo moverme en función de unas características, una sensación térmica, una inversión térmica comparándome la temperatura exterior con interior. Hoy ya estamos llegando al tema de controlar temperatura de hoja para poder abrir y cerrar ventanas. Hace 10, 12 años nadie funcionaba aquí con DPV para el control de temperatura y humedad dentro del invernadero y hoy ya hay un porcentaje de alto de agricultores que funcionan por DPV, que es mucho más real el trabajo que con humedad relativa o temperatura.
y cada vez vamos afinándonos en el que el agricultor ya sí que nos movemos en medio grado, como digo yo muchas veces, es decir, ya no estamos hablando de que se cierra porque viene aire o viento o viene una helada, no, ya estamos en que la planta está, por las mañanas quiere 22 grados, a mediodía quiere 26 y por la noche quiere guardar frío para poner duros los tomates, es decir, estamos hablando ya de que el agricultor ya afina mucho. ¿Cómo ha influido la inclusión de la digitalización en ese proceso? Bueno, yo no soy tampoco muy experto en el cómo nos ha llegado, no sé si va por el tema de la IA y tal, es decir, los software que nos están llegando ya de las fábricas de software, nosotros no fabricamos el software, sí que ya el propio equipo de clima o de riego nos da una opción de qué poder hacer, te da posibles opciones. Una posible opción de cómo poder hacer el trabajo. Es decir, ya no solo el agricultor puede dejar un poco de libertad para trabajar el software. ¿Lleváis a cabo también trabajos fuera de España? Sí. ¿En qué países más o menos? Pues bueno, Latinoamérica aquí cuando empezamos, aquí cuando en el 2000, 2002 se empezó a poner la cosa dura, tuvimos que hacer maleta y salimos fuera. Hicimos mucha maleta fuera, hicimos mucho Sudamérica, África, norte de África, hemos estado también por la zona de Emiratos Árabes. Bueno, la exportación es complicada, es complicada. Hablando de actividades internacionales, vais a estar también del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en InfoAgro Exhibition. ¿Qué van a poder ver los visitantes profesionales que acudan a vuestro stand en la feria? Bueno, pues en la stand de la InfoAgro este año queremos orientarlo un poco a la tecnología, un poco, es decir, las últimas novedades en sensorería de suelo, también un poco el cómo hemos llegado a decir en técnicas de luces LED para injertos, es decir, un poco orientándolo también al tema de semilleros para ver las últimas tecnologías que estamos aplicando en semilleros y recibir a todo el cliente y agricultor y devolverle toda la confianza que nos lleva dando todos estos años. Pues muchas gracias, Antonio, por darnos luz a la importancia de la automatización para tener unos cultivos más rentables. Y no olviden que del 21 al 23 de mayo Alar Control va a estar en la feria InfoAgro Exhibition y allí van a poder comprobar de primera mano las tecnologías que ofrece esta empresa. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Continuamos nuestra sección de entrevistas hablando de innovación, clave para lograr cultivos más eficientes. Hoy les traemos un sistema de oxigenación inteligente que mejora la calidad del agua, optimiza el riego y favorece la salud de los suelos mediante la incorporación de microburbujas. Marcos Parra, co-CEO de Biocono, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Me gustaría que empezásemos hablando de BIOS, ¿no? Cómo funciona y cómo es ese sistema de oxigenación, sobre todo para ver cómo se va a tratar el suelo, ¿no? Sí. Y también cómo va a ir tratando ese sistema radicular. Sí, pues nada, BIOS es un sistema de oxigenación por aporte de microburbujas, el cual trabaja en línea para el cultivo, tratado foliar y también tratamos las balsas. Es un sistema muy sencillo de instalar en cualquier cabezal de riego, por el cual hacemos pasar todo el agua de riego directamente de la bomba de riego. Antes de ir a ningún sitio intentamos que primero pase por BIOS. Este sistema es una máquina el cual incorpora esa serie de microburbujas a través de una tecnología que explicaré ahora más detalladamente. Y esas microburbujas pasan primero por los filtros del sistema de filtrado
ya pasa a distintos sectores y de ahí a lo que es el terreno, a la tierra, a la planta directamente. Nosotros trabajamos con una tecnología que está patentada, la cual consigue, gracias a la humedad al aire que hay en cualquier cabeza de riego y a la humedad existente en esa cabeza de riego, generamos una reacción fotocatalítica a través de nuestra tecnología, la cual en la molécula de humedad, que es H2O, al incidir esta luz específica y esta reacción fotocatalítica, partimos esa molécula de humedad en otras moléculas derivadas del oxígeno, las cuales son los hidroxilos, con OH- con carga negativa, superóxido, es el oxígeno O2 con ion negativo, y el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que todo el mundo conoce, pero en forma de gas, que es la molécula es H2O2, y en bajísimas concentraciones. O sea, hablamos de tan solo 0,5 ppm, que si lo trasladamos a porcentaje son 0,00005 de porcentaje. Entonces, el peróxido de hidrógeno, todos los agricultores lo conocen, se llevan muchísimos años utilizando en la agricultura, porque se sabe que oxigena, se sabe que limpia el sistema de riego, pero nosotros trabajamos con un porcentaje el cual el agricultor nunca tiene ningún tipo de riego. De hecho, no tiene capacidad de desinfección como terapia de choque, ¿no? Sino de una oxigenación en continuado. Y lo bueno es que el propio equipo produce esas moléculas, no necesita ni aportar ningún tipo de agua, o sea, o líquido o sólido, o sea, no tienes que estar reportando ningún tipo de nada. La misma tecnología produce esa molécula, como te decía antes, gracias a una humedad que hay en el ambiente y hay un poco de energía, porque el coste energético que trabaja nuestro producto, nuestro sistema, nuestra máquina, es muy bajo. ¿Algo a favor? Sí, y a día de hoy sí, porque como ya todo el mundo sabemos, la energía al final oscila mucho y a veces que si está muy cara, pues el coste energético es muy importante. Entonces, trabajamos con muy poca energía y, como decía antes, sin ningún tipo de reposición, ningún tipo de materia. La misma tecnología produce esas moléculas y la incorpora en el agua en forma de miles, millones de microburbujas. Y esas microburbujas son las que llegan al último gotero, ya tenga las mangueras a 100 metros de distancia, como si las tiene a 5 kilómetros, como muchas instalaciones que tenemos, pues no solamente aquí en Almería, que tenemos más de 300 clientes, sino ya en la zona de Murcia, Málaga. De hecho, incluso tenemos ya sistemas instalados fuera de España, ¿no? Ya tenemos tratos hechos con empresas fuertes a nivel internacional, donde han confiado en nosotros porque han visto que el sistema es eficiente, ¿no? Por ejemplo, dentro de nada vamos a México a hacer la puesta en marcha de los primeros equipos. Tenemos equipos ya instalados en Portugal, ya te digo, en varios países, y siempre a través de distribuidores, ¿no? De empresas que confían en nosotros para distribuir este producto, este sistema en otras provincias o países. Marcos, y aparte de ese coste que se va a rebajar en la energía, que es muy importante, por supuesto, ¿qué otros beneficios principales va a encontrar el agricultor al incorporar ese sistema en el riego? Pues mira, hay varios beneficios que el agricultor va a comprobar a medio plazo, largo plazo, que lo menciono ahora, pero hay tres beneficios que el agricultor nos transmite siempre de forma instantánea, en pocas semanas. De hecho, nosotros hemos crecido gracias, o sea, lo que sabemos de nuestro sistema y los beneficios que aporta, lo sabemos gracias a lo que los agricultores nos han reportado. O sea, si a ti un agricultor te dice algo en un momento puntual, es algo casual, pero si te lo dice ese mismo agricultor varias veces, uno, te lo dice otro, ¿no? Ahí está, es algún beneficio que tienes contrastado. Entonces, eso mismo, gracias a los agricultores, a lo que nos han ido reportando sobre lo que Bios consigue y los beneficios que aporta, eso mismo es lo que hemos cuantificado en estudios de cultivo, ¿no? Con este sistema llevamos ya unos cuantos años. El primer equipo se instaló en 2018, hicimos pruebas esperamos 2 años a ver qué beneficios podía conseguir. Cuando vimos que realmente el equipo era seguro, empezamos con la distribución y desde hace 4 años llevamos con la distribución, ¿de acuerdo? Y ya te digo, esos clientes, al decirnos los beneficios, hemos hecho pruebas de cultivo de INFAPA, que podemos ahora si quieres
repasar un poco. Hemos hecho pruebas de cultivo a través de Cajamar Innova, hemos hecho ya tres pruebas de cultivo. Y bueno, esos tres beneficios que son muy rápidos de comprobar es la limpieza del sistema de riego. Siempre instalamos BIOS o intentamos instalarlo antes del sistema de filtrado, porque mantenemos estas moléculas que tienen carga negativa, que son oxigenativas, reducen la tensión superficial del agua. Y eso hace que la suciedad, que el biofilm, la materia orgánica, el propio abono que aportamos en los riegos, se queda adherido, no solamente a los filtros, sino a todos los conductos, se hace una especie de arteria y termina obstruyendo los goteros. De hecho, cuanto más orgánico sea, más materia orgánica aporte, más obstrucción puedes tener en ese sistema de riego. Entonces, es una cosa que en pocas semanas los agricultores nos lo dicen, que ya empiezan a comprobar cómo su gotero empieza a emitir. Claro, y eso es súper importante, porque sobre todo filtros que hay que estar pendientes, ¿no? Lavarlos con frecuencia, de todo lo que se pueda ir quedando ahí atrancado y al final va ahí obstruyendo, ¿no?, el paso del agua. Los agricultores ecológicos, biodinámicos, es un problemón, o sea, porque al final esa materia orgánica se queda entrampada, se queda en los filtros, no sale entre el sistema filtrado, sino que en todos los goteros, al final el gotero empieza a emitir menos cantidad y de forma no uniforme. Entonces la uniformidad en el riego es súper importante, también es causante de reducir la producción. Y ya que si se gasta ese dinero, se hace esa inversión dentro del abono, por lo menos que tenga su destino final, que sea el que estamos buscando. Eso es lo que siempre decimos al agricultor. Tú al final donde quieres el abono no sea en el filtro o en la tubería o en el gotero, que encima te lo perjudica, sino lo quieres en la planta. Entonces al tener ahí a la planta ya estamos haciendo un aprovechamiento del abono mucho mejor. Estás evitando pues, esos costes de parar, tener que echar ácido, otros productos para limpiar, desmontar filtros, y si no desmontas y se limpian solo, ese abono al final donde va a parar en la limpieza esa a la balsa o donde no quiere, se pierde. Y entonces al final ya estamos optimizando, ya estamos empezando a aprovechar la inversión del sistema desde el primer momento. Y en pocas semanas, nosotros siempre instalamos un sistema en un cabezal de riego. Muchas veces el agricultor nos lo dice, incluso nosotros mismos ya se lo proponemos al agricultor, deja un sector de testigos, unas pocas semanas. En pocas semanas ya empiezas a comprobar, en primer lugar, eso, la limpieza del sistema de riego, ¿no? Y ya te digo, eso hemos hecho en las pruebas de cultivo que hemos hecho, hemos demostrado, o sea, aumentos de uniformidad bastante importantes. La limpieza, mantener el sistema de riego en el paso del tiempo, cuando en el sector de testigos en pocos meses ya perdía capacidad y uniformidad, ¿no? Entonces eso también influye en mejorar la producción, como es una de las cosas que hemos comprobado, ¿no? Claro, y a la hora de mejorar la producción no solamente es importante esa uniformidad en el riego, también la calidad que va a llevar el agua, porque la calidad va a cambiar también. Exactamente, sí. Es una de las cosas que conseguimos, mejorar tanto física como química como biológicamente el agua, ¿no? Entonces, al conseguir eso, claro, proporcionamos ese primer beneficio que para un agricultor ya es importantísimo, pero el segundo beneficio que nos aporta el cliente, nos comenta, es la oxigenación del sistema radicular, es ver cómo una tierra... hemos llegado a fincas donde el suelo es muy arcilloso, donde ya se encharcaba demasiado, y al encharcarse el suelo sufre asfixia radicular la planta y hipoxia, y eso merma la producción, incluso provoca a la larga patógenos, ¿no? O sea, un riesgo enorme de tener... y algo que no queremos y lo queremos evitar a toda costa. Justamente. Los Entonces, patógenos en el suelo. Mantener ya un agua rica en esa molécula de oxígeno es una prevención continuada en todos los riegos, en todos los cultivos, de esos patógenos indeseados, ¿no? Entonces, claro, al abrir la tierra, a oxigenarla, esas microburbujas, abrir la porosidad, generar un macroporo, la raíz circula mejor, transpira mucho mejor, se consiguen más pelos absorbentes, más ápices, y eso nuestros agricultores en pocas semanas, dejando un testigo, o sea, arrancar al hacer una prueba de radicular y sacrificar una planta, se ve perfectamente. Pero cuando termina el cultivo, igual, las plantas nos llegan imágenes continuamente de los agricultores, y bueno, y también hay muchas pruebas, como decía antes, de cultivo, donde se ha demostrado ese mayor nivel radicular. Ese es el segundo beneficio, muy rápido. En pocas semanas eso se comprueba, meses como mucho. Y el tercer beneficio, que también es importantísimo y muy rápido, es la optimización de agua, abono y fitosanitarios.
O sea, esta aportación de microburbujas a través de nuestra tecnología consigue reducir esa tensión superficial en el agua. Por lo tanto, la presión osmótica que necesita la planta para absorber el agua la reducimos. Y al reducirla, la planta coge mejor, o sea, adquiere mejor el agua y junto al agua el abono. Entonces, claro, el abono al disolverlo, pues la planta y la planta poder cogerlo mejor, hemos demostrado optimizaciones de abono de hasta cerca de un 30% en un cultivo, consiguiendo una producción, nosotros nos conformábamos con ser similar, cuando incluso demostramos mayor precocidad en la planta, mejor uniformidad en el fruto, forma comercial y demás. Entonces, claro, eso es súper importante. Va a tener un impacto al final entre el uso de fertilizantes fitosanitarios, al final reduciendo, pues el impacto que va a tener va a ser grande. Es muy grande, o sea, al final un agricultor es un empresario el cual se da cuenta de que si optimiza sus recursos, al final económicamente está teniendo un beneficio extra, ¿no? O sea, no solamente se trata de conseguir más producción, que sí, sino mantener... Reducir esos costes, ¿no? Que te va a llevar a obtener esa mayor producción. Claro. Luego, por otro lado, el tema de la optimización de agua. O sea, hoy en día, bueno, ahora mismo, esta semana está lloviendo, ¿no? Y alegría, o sea, pero claro, hay algunos que tienen esas balsas, ¿no? La de riego, pero algunos guardan otras para ir recogiendo ese agua que va dejando las nubes durante estos últimos días, y al final pues se va a ir utilizando pues, de alguna forma y no tener que hacer ese gasto de agua también aparte. Sí, pero claro, sabemos que vivimos en un sitio donde llueve un poco. Ahora esto no es normal. Es que no justamente, además, de hecho nosotros nos asustamos, ¿no? De migas todos los días, ¿no? Sí, algunos ya ponen memes, ¿no? De que paren ya porque me atraganto. Me atraganto, pues, se me atragantan las migas. Como no tenemos esa suerte de que lleva todos los días más, de hecho no solamente aquí en Almería, sino a nivel mundial hay una preocupación del agua. O sea, nosotros ahora que estamos trabajando fuera de España, o sea, México, Colombia, Perú, o sea, en todos los países hay una preocupación importantísima de la falta de agua. Entonces, claro, a través de Caja Mar Innova, y gracias a las pruebas de cultivo que hicimos en el centro experimental de aquí de Las Palmerillas, pues se pudo demostrar cómo incluso hasta en un cultivo de sandía, que tú sabes que la sandía al final es un fruto que es todo agua, y si tú no aportas el agua que requiere suficiente, merma muchísimo la producción. Claro, no solamente reducimos un 14 y pico por ciento, 14,1% de agua, sino también 14,1% de abono que se aporta al agua. Y se demostró de que con bio sacamos la misma producción y con menos cantidad de agua. Con menos cantidad de agua. Y en un fruto que es todo, que te la juegas y echas menos agua. Si te vas a un fruto, o sea, a una hortaliza donde tienes más juego de manejo de agua, el ahorro y la optimización de agua es mayor. Por lo tanto, ya no solamente es cuánto te ahorras en agua, ya es que hay muchas zonas geográficas de España donde tienen que decidir cuántos sectores de terreno van a plantar dependiendo de la cuota de agua que tienen. Entonces, el aumentar esa cuota de terreno y de producción ya de por sí es un extra de beneficio, ¿no? Que va a tener, porque claro, de otra manera ese trozo de terreno no puede plantarlo, porque no tiene agua, ¿no? Entonces, claro, hablamos solamente de ahorro, sino también hablamos no solamente también hablamos de tener un beneficio extra y mayor producción, sino de poder llegar a conseguir plantar un trozo de terreno que a lo mejor no puedes plantar, ¿no? Entonces, ese tipo ese tercer beneficio que el agricultor nos reporta muy pronto. O sea, nosotros cuando empezamos a instalar bios aquí en Almería, como te decía, son en poco más de 4 años, no llega a 4 años de distribución aquí en Almería, son más de 300 clientes que han confiado en nosotros e incluso clientes recurrentes, que tienen más de un cabezal. Tú sabes que aquí en Almería, en la zona sobre todo de Poniente, pues si tienen 5 hectáreas, a lo mejor esas 5 hectáreas no tienen el mismo claro, van incorporándolas poco a poco, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera, cuando hemos visto eso es porque realmente nuestro producto, nuestro sistema BIOS, es un sistema realmente accesible, que nos hemos dado cuenta de que el agricultor nos transmite que en poco tiempo lo amortiza, ¿no? Entonces, eso hace que recurra a poner otro sistema en el segundo o tercero o cuarto cabezal que tiene, porque realmente él mismo ha comprobado de que, oye, de que
estoy viendo que con menos aportación de agua o con menos aportación de abono, y que a la hora de tratar foliarmente las plantas estoy teniendo una prevención de oidio, pues todo eso al final es un coste viendo resultados. Y en la floración, ¿cómo se ve también el rendimiento? Sí, al nivel de floración, o sea, nosotros, claro, a nivel planta, o sea, al tener una raíz más sana, un suelo más sano, un suelo oxigenado, la planta está mucho más... ¿no? A la raíz para que coja todos los nutrientes que necesita. Cualquier agricultor sabe que una planta de donde tiene que estar sana y fuerte es en los pies, ¿no? Como dicen ellos. Y entonces, teniendo un suelo oxigenado, como estamos consiguiendo con bio, y una raíz mayor oxigenada y mayor ápice y pelo absorbente, pues hay más salud. Y si hay más salud, la planta pues se nota. O sea, cuando los agricultores en sus plantaciones es como una madre con sus niños. O sea, si tiene fiebre el niño, en cuanto le ve la cara, ¿verdad? Yo soy padre y veo a mi hija, digo, qué bonita que es, y a lo mejor viene mi mujer y dice, ¿no te das cuenta que tiene décimas de fiebre? Y yo no me doy cuenta, ¿no? Pues el agricultor en su finca igual, cuando deja un sector de testigo y rega un sector de bio, con bio, y otro sin bio, o sea, a nivel el tono de la planta, ese verdón más oscuro, ese fruto, ese color brillante más del fruto, esa textura, esa floración, todo eso lo detecta muy rápido el agricultor y nos reporta en pocas semanas. Entonces, claro, eso al final conlleva que a mayor precocidad, o sea, que el fruto saca con mejor uniformidad y más peso antes, que al final de la producción ese extra de producción sea mejorada. Luego también, claro, a la hora si me hablas de plantas, de ver cómo mejora, no solamente tratamos el agua en riego para oxigenar esa tierra, también oxigenamos el agua que utilizan los agricultores para tratar vía foliar. Entonces, claro, cuando nosotros tratamos ese agua con bio, lo que nos transmiten los agricultores, lo que hemos demostrado a través de pruebas de cultivo, es que consigue una prevención, sobre todo de oidio y mildio, que son patógenos, son bacterias o hongos anaeróbicos, ¿no? Que no tolera, no les beneficia, no tolera y le está generando un ambiente hostil a algo que no les gusta, ¿no? Que es la oxigenación. Entonces, al tratar a nivel foliar, pues previene bastante y importante sobre todo ahora, en las fechas en las que estamos, donde la humedad pues es alta. Sí que es verdad que no es un sistema, como decía al principio, de desinfección, el cual tú con este agua tratas y matas cualquier la araña roja, la mosca blanca, todo eso, a eso bio no va a llegar como sistema de desinfección, pero sí que es verdad que los agricultores nos transmiten que cuando tratan con este agua y aportan ese producto específico para ese insecto en concreto, ven que es mucho más resultante, que es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque este agua tiene efecto humectante y llega mejor a los rincones de la planta, ¿no? Las cicatrices de los cortes, por ejemplo, los cicatriza mucho antes cuando tratas con este agua. Y luego a nivel balsa, después de los riegos, de forma automatizada, BIOS tiene la opción de que se active solo para, a través de unas mangueras que se introducen en la balsa, mantenerla oxigenada. Y aquí, con las balsas que tenemos aquí en Almería, con poco tiempo diario, media hora, una hora, un poco más de tratamiento diario, mantienen esa balsa pues, libre de microalgas y mejorada, tanto física como química como biológicamente. Pues Marcos Parra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el programa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hemos estado hablando pues de esa tecnología innovadora y ahora nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, pero no se vayan porque viene nuestra compañera Lidia Medero enseguida con las previsiones meteorológicas y cuáles son los consejos recomendados para mantener los cultivos en buen estado en función del tiempo que va a ir haciendo en los próximos días. Unos minutos y volvemos enseguida. Quiero disfrutar de tu viento, de tu esencia, de tu carácter, de tu luz, de todo lo que te hace única y auténtica. Almería, eres mi sol, el sol que necesito.
Diputación de Almería y Costa de Almería. ¿Te imaginas un lugar en el que estuviera presente todo el sector agrícola y pudieras hacer negocios in situ con más de 660 empresas y 57.000 profesionales agrícolas? Pues tu sueño se ha vuelto a hacer realidad. Vuelve InfoAgro Exhibition del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. InfoAgro Exhibition, el epicentro de los negocios del productor agrícola. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida, abierta de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 9 de la noche en horario continuado. Farmacia Santo Domingo en Avenida Oasis número 130, teléfono 950 48 05 61. Farmacia Santo Domingo, te escucha por tu salud. Farmacia Santo Domingo, tu farmacia de toda la vida. Flotar en el espacio tiene que molar mucho. Y más con estas vistas. Por algo somos la huerta de Europa. Pero en El Ejido somos mucho más que eso. Y es que tenemos sol. Mucho sol. Y tesoros como este otro o el favorito de José. También paisajes que descubrir. Disfrutar de nuevas aventuras y aventurarte a compartirlas. Aquí no se trata de mirar, sino de sentir, de vivir. Ven a El Ejido y vívelo. Gracias a Rocío, profe de inglés, a Manuel, maestro de primaria, a Jaime, de educación física, Silvia, de infantil, Isabel, de primaria. En Andalucía creemos firmemente en nuestros docentes y en su trabajo. Por eso cada año les confiamos una parte fundamental del futuro de nuestra sociedad, la educación de nuestros hijos. Abierto plazo de escolarización, del 1 al 31 de marzo. La educación en Andalucía está en buenas manos. Junta de Andalucía. Campo Ejido es más que una cooperativa. Ahora incorpora 2 nuevas estaciones de servicio, abiertas 24 horas, en carretera de Pampánico, con todos los servicios. Una tienda en la que podemos comprar desde unos snacks que hagan más llevadero nuestro trayecto hasta pan recién horneado. Además disponemos de 4 boxes de lavado y 1 automático, con la última tecnología. Campo Ejido suma ya 9 estaciones de servicio en la provincia para darte el mejor precio y el mejor servicio. Y ya con gas GLP. Campo Ejido, más que una cooperativa. El auténtico sabor de la cocina tradicional con productos de nuestra tierra. El más cuidado sabor de la cocina hogareña, sin conservantes ni aditivos, 100% natural. Así es Cocinatur, una amplia gama de platos, combinando el sabor único de la cocina mediterránea con la frescura de las hortalizas de Almería y la calidad de las carnes de Exclusivas Fernández. Podrás encontrarnos en supermercados y carnicerías seleccionadas, en Polígono Industrial La Redonda, calle 11, nave 70, número 1, Santa María del Águila, y en el teléfono 950 58 2016. En Cocinatur nos mueve la pasión por hacer las cosas bien hechas. En construcción, innovación y tecnificación de invernaderos, solo hay una empresa a la vanguardia: Agroinver.
Son muchos años, muchas hectáreas construidas y lo más importante, muchos clientes satisfechos. En esta nueva campaña solo queremos apostar como siempre por nuestra gente, por nuestra agricultura y nuestro futuro. Agroinver. Nos encontramos en calle Versalles número 5, Polígono Industrial La Redonda. Teléfono 950 48 42 57 o en www.agroinver.com. Hola, mi nombre es Pascual Marín, gerente de la empresa Geas Power, una empresa dedicada a un sistema de prevención de heladas. Nuestro principal componente es una estufa compuesta por una mezcla de aceites vegetales, palmítico y esteárico, todo procedente de aceite vegetal. A la hora de la combustión no imprentan ni en planta ni en plástico, lo cual es muy significativo dentro del invernadero. Tenemos un potencial de calor por encima de los 12.100 kilocalorías kilo. Estamos utilizando 5 unidades por cada 1.000 metros cuadrados. En un invernadero de doble techo estamos elevando temperatura a 4 grados centígrados. Al cabo de varias horas estamos elevando hasta 6-7 grados dentro del invernadero. Dispone de una anilla para esas noches que incrementan las temperaturas y son muy bajas. Desplazamos esa anilla, potenciamos el poder calorífico aumentando el diámetro de combustión. Económico, práctico, muy fácil de usar y muy eficaz. No se pierdan cada jueves nuestro programa de agricultura InfoAgro 24. Prepárate para conocer el lado más fascinante y dinámico del mundo agrícola. El nuevo programa de televisión que conecta el campo con tu pantalla. Cada jueves te llevaremos las últimas novedades, innovaciones tecnológicas, consejos prácticos y entrevistas exclusivas con los protagonistas que están transformando la agricultura. Del pasado al futuro, la evolución que nos hace líderes. Consumomar os invita el 26 y 27 de marzo en el auditorio de Vícar a reflexionar sobre nuestra historia y los desafíos que nos esperan. En la primera jornada hablaremos de los orígenes de la agricultura en Almería, los avances en invernaderos y el cuidado del medio ambiente. En la segunda exploraremos cómo la inteligencia artificial, las redes sociales y la digitalización influyen en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, creando expectativas poco realistas e inseguridades que afectan a nuestra autoestima. Tradición e innovación se dan la mano, no falte. Llevamos unas semanas en las que estamos asistiendo a más precipitaciones de a lo que estamos acostumbrados en el sureste español, pero en los próximos días estas precipitaciones no van a desaparecer aún, y es que marzo está siendo un mes muy de refranero español. Concretamente, estos próximos días serán como el refrán de marzo, dice: marzo marciador, lluvia de noche y de día sol. Por lo que en el caso de los invernaderos se debe mantener la precaución por riesgo de humedades. Desglosando por días y entrando en materia, el viernes 21 tendremos un día con sol y nubes, aunque se registrarán vientos intensos, esperándose chubascos leves por la noche. En lo que al sábado 22 se refiere, los cielos estarán mayormente nublados con chubascos dispersos durante el día. Unas nubes que desaparecerán el domingo por la mañana, que será soleada con baja probabilidad de chubascos, y por la tarde con posibilidad de algunas lluvias dispersas al final del día. El lunes 24 comenzará la semana con una jornada mayormente soleada con mínimas probabilidades de lluvia a lo largo del día. Una estabilidad que se mantendrá el martes 25 y el miércoles 26, jornadas en las que no se esperan probabilidades relevantes de precipitaciones. Sin embargo, el jueves 27, y pese a que amanecerá con el cielo despejado, se presentarán nubes de evolución por la tarde que irán incrementando progresivamente, trayendo posibilidad de lluvias leves. En definitiva, la semana presentará días muy variables para los agricultores de invernaderos. Las lluvias moderadas o leves combinadas con periodos de intensa radiación solar pueden afectar al desarrollo de los cultivos, por lo que se recomienda organizarse bien para determinar el mejor momento para el blanqueo, así como estar atentos a las altas humedades, ya que en estas condiciones se pueden favorecer problemas fúngicos y dificultar la polinización en cultivos como la sandía o el melón.
A continuación vamos a conocer cómo han variado los precios de las hortalizas en esta tercera semana de marzo con respecto a la misma semana del año pasado. Comenzamos con el pimiento California Verde, cuyo precio actual refleja un incremento interanual del 13,9%, pasando de 1,37 euros el kilo en 2024 a 1,56 en 2025. En el California Rojo se ha registrado un precio con un incremento destacable del 211% al pasar de 0,92 en marzo de 2024 a 2,86 euros el kilo en marzo de 2025. Por su parte, el pimiento California Amarillo ha experimentado un aumento del 71%, pasando de 1,48 euros el kilo en 2024 a 2,53 en 2025. De otro lado, el pimiento Lamoyo Verde ha aumentado su precio en un 15,2%, pasando de 1,51 euros el kilo en 2024 a 1,74 euros el kilo en 2025. Un aumento mucho mayor del 123,3% se ha registrado en el caso del Lamoyo Rojo, pasando de 0,90 euros el kilo en 2024 a 2,01 en 2025. En lo que respecta al pimiento italiano, se ha experimentado un aumento del 24,1%, evolucionando de 1,95 euros el kilo en marzo de 2024 a 2,42 euros el kilo en marzo de 2025. Con un considerable aumento del 81%, el precio del pepino holandés sube de 0,63 euros el kilo en 2024 a 1,14 euros el kilo en 2025. El precio del pepino corto sube en un 284,2%, pasando de 0,63 euros el kilo en marzo de 2024 a 1,14 euros el kilo en esta tercera semana de marzo de 2025. En cuanto al pepino francés, se ha registrado una gran subida en la cotización del 432%, reflejada en una evolución que va desde 0,25 euros el kilo en marzo de 2024 a 1,33 euros el kilo en marzo de 2025. El precio del calabacín gordo aumenta en un 72%, de 0,22 céntimos el kilo a 0,62 euros el kilo. Por su parte, la evolución de la berenjena larga registra un aumento del 117%, pasando de 0,32 euros el kilo en marzo de 2024 a 0,68 en marzo de 2025. De otro lado, el precio del tomate long life se ha visto incrementado en un 86%, de 0,81 euros el kilo a 1,14 euros el kilo. Por último, el tomate pera en Casi ha experimentado un incremento del 48,5% con un precio en marzo de 2024 de 1,01 euros el kilo a 1,50 euros el kilo en marzo de 2025. En definitiva, las hortalizas que mayor aumento han registrado en su precio son el pepino francés, el pepino corto y el pimiento California rojo. Hay que destacar que el pepino corto y pimiento California rojo, las subidas están por encima del 200% y un impresionante incremento por encima del 400% para el pepino francés. Unos negocios que formaron parte del día a día de nuestro protagonista en la sección de pioneros de esta semana. Así es, y es que en esta ocasión conoceremos la historia de Lorenzo Belmonte, quien, hijo de agricultor, iba a dedicar su vida a la fotografía, pero el reputado empresario Cecilio Peregrín lo reclutó para supervisar sus tierras de cultivo, tras lo que Belmonte tuvo que dedicarse por entero a la agricultura hasta crear junto a su socio la empresa Primaflor, aventura que posteriormente lo llevaría ante el Ministerio de Agricultura, donde negoció el proyecto de las obras del trasvase Negratín-Almanzora, marcando un antes y un después de la agricultura en el Levante almeriense. Veamos. Mi profesión, podríamos decir que yo soy de profesión empresario, pero antes de ser empresario yo era agricultor con mi padre y yo empecé a trabajar con mi socio, que hace poco tiempo faltó. Me vine y con 17 años ya empecé a trabajar con él de peón. A los 18 años me hizo responsable de una finca con tomates y que hiciera lo que yo considerara oportuno aparte del tomate, porque ellos de tierra, no, era veterinario, era comerciante, pero él de tierra no entendía. Y hasta que me fui al servicio militar, estuve de encargado general de ellos, de esa finca, con unas 150 personas. Era un crío,
yo entiendo, antes yo creía que era un hombre, pero ahora me di cuenta, en aquel tiempo tenía que ser un crío, porque veo mis nietos con esa edad y digo, pues son críos, yo era un crío entonces. Y entonces, pues bueno, ahí empezamos, hasta que llega un día que me busca don Cecilio para que vaya a ver unas tomateras que él tenía, que no le iban bien, o que no con el encargado que tenía, o lo que... Y yo, pues, como me había unido esa amistad, esa confianza que había hecho en mí, y además el acuerdo que había tenido cada vez que me había escrito, mandarme las 1000 pesetas, pues yo no le podía decir que no. Entonces dice, yo no quiero nada que venga, digo, sí, pero es que yo tengo tomates míos, tengo las fotografías, y ¿cómo vengo yo aquí? Yo tenía entonces una Vespa, y con la Vespa yo me movía por un sitio y para otro, y dice, pues tú vienes el tiempo que tú consideras, el que te sobre, vienes, pero esta finca me gustaría que la terminaras tú, estaban las tomateras a medias, que tú la terminaras, la dirigieras, ahí tienes el encargado, si no te gusta lo cambias, pero notar que le eché la mano. Y cuando terminamos de aquello, pues ya le digo, ya se han terminado y tal, y me dice, ¿y qué te tengo que pagar? Digo, yo no me tiene que pagar nada porque no. Y él me tenía un sobre ya preparado en el cajón. Y claro, pues él era también bastante hábil. Chico, yo cuando me eché el sobre al bolsillo, cuando me vine a mi casa, pues me dio más del triple de lo que yo pensaba que me podía dar. Y entonces, a los pocos días me dice, tienes que seguir, tienes que hacerte, tengo más fincas y yo tengo 5 plantaciones en distintos sitios y me gustaría que tú las llevaras. Entonces digo, pues no puedo hacer tomates para mí, en vez de hacer tomates para mí, pues haré la fotografía y esto, pues bueno. Pero al final tuve que dejar la fotografía y dedicarme de pleno. Y hasta que luego ya pues, fundamos luego Primaflor. Hicimos la Junta Central. Después de la Junta Central nos metemos en el trasvase del Negratín. Entonces fue cuando estaba la Tocino de ministra. Entonces nos dicen que había que hacer una sociedad con el gobierno para poder hacer, porque yo cuando fui, primero trajimos aquí a los parlamentarios, entre ellos por el Rafael Hernando uno, y le dije que nosotros no necesitamos que nos diera dinero. Dice, es que ahora no hay dinero. Digo, no necesitamos dinero. Nosotros necesitamos que nos deis el permiso para poder traernos el agua desde allí, con el permiso, y el dinero lo ponemos nosotros. Tú no te preocupes que el dinero lo ponemos nosotros. Entonces dice, bueno, pues me dice, tienes que ir pasado mañana a ver al secretario de Estado. Entonces, pues yo fui al ministerio, a Madrid, a ver al secretario de Estado. Y el secretario de Estado me preguntó, me dijo, oye, ¿y cómo piensas tú? Iremos a los bancos y nosotros, además ya llevaba yo una carta que me habían dado la Unicaja y la Caja Rural, en aquel momento Caja Rural, hoy Caja Mar. Una carta en la que decía que los medios financieros los ponían ellos. No decía cómo, digo, mira, tengo los bancos que me dan el dinero. Luego, si no hacéis esto, si no hacéis esta obra, no se hace esta obra, es porque no hay voluntad política. Dice, hombre, si eres la primera persona que ha venido a decirnos que tú estás dispuesto a poner dinero, ¿cómo no te vamos a dar? Hay que hacer los proyectos, hay que hacer un anteproyecto y hay que pasarlo por el Parlamento y hay que... Tú me dices todo lo que hay que hacer para adelantar. Dice, pues mira, si tú empiezas pagando los proyectos, los anteproyectos, pues ya me mandó a que fuera a ver a la ministra, estuve con la ministra me dice, hicimos un plan de trabajo y yo me encargué había que llevar los proyectos. Y yo hice los proyectos, me uní a un gabinete, hicimos todos los proyectos y yo fui a la ministra y ya le dije que... Entonces estaba ya al final de la legislatura, todo esto, la legislatura del PP de Aznar estaba que se terminaba. Y entonces dice que bueno, que lo vamos a sacar porque vamos a hacer un plan hidrológico y lo vamos a juntar en el plan hidrológico y lo vamos, digo, eso, ministra, eso no me vale.
que vosotros un plan hidrológico que no sabemos cuándo va a salir, que vaya a hacer un trasvase del Ebro, que vaya a hacer no sé qué, no me vale. Yo lo que me vale es que yo he hecho aquí un gasto, que vosotros me habéis dicho que gaste, que me he gastado 50 millones de pesetas en hacer los proyectos, y ahora que me digas que se va a quedar en un plan, pues no me sirve. Diga, mira si es que yo de aquí no me voy a ir, y los que vienen conmigo, que iban 3 o 4 conmigo, tampoco. Estábamos sentados en una mesa, parecía de oro, dorada, de cristal por encima, y digo, mira, en esta mesa que te he puesto todos los proyectos, que iban 4 o 5 cajas grandes de proyectos, todos los proyectos están aquí. Digo, yo me decís dónde voy a dormir aquí, que yo no me voy de aquí. Yo no puedo ir a mi pueblo ahora, después de gastarme este dinero, y decir que no me vaya que lo vaya a dejar. Y estaba terminándose el año ya. Y entonces fue ella, hizo una consulta con un abogado, no sé, salió, hizo unas consultas y dijo, ¿sabes qué? Que te vamos a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, te vamos a aprobar la obra. Y yo le dije, digo, quiere decirse que yo ahora voy a mi pueblo y le digo a la gente que antes de comernos los roscos vamos a tener la seguridad del agua. Y ella me pregunta, ¿eso de los roscos qué es? Digo, mira, cuando llega la Navidad, allí la gente va y hace sus dulces en la casa, y son roscos. Son los roscos, los mantecados, los dulces que se hacen, y se reía. Ella se reía de eso y entonces dice, no vais tú, voy a ir yo, y se lo voy a decir. Y entonces vino a Pulpí la primera ministra que había venido a Pulpí, nunca había venido un ministro a Pulpí, la primera ministra que vino y le explicó que la había conseguido, que yo había conseguido el que viniera el agua de allí aquí. Pues yo le dije que el agua no era lo que el agua iba a dar, era los puestos de trabajo que iba a ocupar. O sea, porque con cada 10 metros cúbicos de agua se crea un jornal. Entonces ya te puedes imaginar 50 millones de metros cúbicos que nos cedían de allí, lo que... Bueno, la agricultura de estar labrando con vacas, por decir algo, con burras o a estar automatizando, tener automatizado y tener informatizado el sistema en el campo, pues hay una variación enorme, y lo que queda. En la agricultura, en el futuro no muy largo, no se utilizará la tierra, porque estamos desgastando la tierra, estamos mineralizando la tierra, y la tierra se tiene que cultivar solamente con agua, sin que caiga a la tierra. Eso, las hortalizas se podrán hacer todas, sin que toquen la tierra, y saldrá mejor producto y más saludable. Quizás haya que esperar a que llegue otra media generación porque todavía habemos muchos vendedores y pocos compradores. Tenemos que unirnos mucho más. O sea, tiene que ser más grande la oferta y más servicio, porque las compras se han concentrado en muy pocas manos. Las grandes superficies se han juntado y compran grandes cantidades de producción, y eso necesitan grandes comercializadoras. Y entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, tendrán que hacer un esfuerzo la próxima generación en que hay que unir más la venta. Muy interesante eso que dice de que en el futuro ya no se utilizará la tierra para cultivar, y de hecho ya lo estamos viendo, ejemplos de ello, y precisamente hace unas semanas estuvimos viéndolo en nuestro programa, como en el seno de Primaflor ya había nacido un novedoso sistema hidropónico.
También es curiosa y muy importante la alusión que hace y que ya se ha repetido en varios de nuestros pioneros de la comercialización sobre la unión de los comercializadores de frutas y hortalizas para tener la fuerza necesaria como para influir en los mercados a su favor. Con eso como clave para la continuidad de la comercialización de frutas y hortalizas en el futuro, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que pueden escribirnos sus historias de interés para el sector, inquietudes y dudas agronómicas al correo que aparece en pantalla. No falten a una nueva cita de InfoAgro 24 TV el próximo jueves a las 9 de la noche. Disfruten de la semana.